Lo primero, agradecer, como decía Iñaki, ¿no? Al final sí que es verdad que en nuestro caso sí que coincide, y yo creo que es bastante claro, el que no solamente la iniciativa de poder tener este encuentro con todos vosotros, y al final sobre todo por la calidad y al final la diversidad de personas con las que estamos teniendo este momento, esta jornada, sino ya agradecer también el poder estar aquí de una forma que te da la oportunidad de tener esta experiencia, ¿no? Es en un principio lo que yo trato de venir a explicar, ¿no? La experiencia del educador social en el centro escolar. Al final sí que ha pasado que con muchos de los que estáis aquí, y con muchas, incluso he compartido otras experiencias laborales y que de alguna forma me han ido aportando. Pero no solo eso, sino que antes de empezar este proyecto, con la primera propuesta, en su caso de Igor, pues que sí que he contactado con algunos de vosotros y algunas para ver qué les parecía, ¿no? ¿Qué planteamiento teníais, qué cosas os suscitaban, porque a mí me motivaba muchas cosas, ¿no? Tres principalmente de las que hablaba, ¿no? La primera, ilusión, ¿no? Ilusión porque me parece una cosa importante, me parece una cosa necesaria y que de alguna forma es una cosa que hemos ido pidiendo, que se ha ido demandando en algunos contextos, ¿no? Pues puede ser desde charlas, en pequeñas reuniones, en algunos momentos, o incluso coordinaciones o encuentros con otros profesionales. Por otro lado también, motivación, ¿no? Motivación porque es un proyecto muy bonito y es un proyecto que al final yo creo que es interesante el poder compartirlo y el poder ir trabajando en estos pocos meses, ¿no? que llevamos trabajándolo. Y también, por otro lado, no menos importante, responsabilidad. Responsabilidad porque me parece que es una cosa que aunque hay muchas iniciativas, o como nos comentaba José Ramón con su proyecto, o como hemos tenido muchísimas experiencias en las comunidades de aprendizajes y otras muchas iniciativas dentro de los educadores sociales que trabajamos o que entran en la escuela o que de alguna forma son partícipes de ese binomio indisoluble, ¿no? que hablábamos muchas veces, ¿no? de educación, de educación e intervención social, ¿no? Por eso muchas veces los equipos, y muchos están representados aquí, de intervención socioeducativa, ¿no? que en ese mismo apartado aparece ya, ¿no? Y no olvidar también la parte comunitaria, ¿no? de ese trabajo que podemos tener y que podemos desarrollar y que al final motivan y que de alguna forma tiene esa responsabilidad, ¿no? también de poder hacer un buen trabajo y de poder hacer un trabajo que sea interesante y que nos pueda aportar, ¿vale? Una experiencia en el centro educativo Bolueta que comentaremos, ¿no? ahora mismo por qué es, ¿no? aunque lo estemos haciendo aquí en el centro de Bolueta Barri, pues sí que es importante el recogerse eso que nos comentaba antes José Ramón en su exposición también, ¿no? Somos ese pequeño grano que yo creo que en este caso es valorado por muchas instituciones, por muchos profesionales, pero que además de todo eso no es que sea valorado, sino que encima hay que valorarlo más, ¿no? Yo creo que es una apuesta importante y como antes comentábamos, que es una opción que, claro, que deberían de estar en la escuela, pero tratamos de buscar ese lugar que ellos mismos están buscando también, ¿no? Ayudamos a buscar ese lugar de alguna forma. ¿De dónde surge todo esto? En el caso de Peñascal Cooperativa está muy claro de dónde surge el trabajo en red y dentro del trabajo en red lo que estábamos hablando del educador social, ¿no? dentro de la escuela. La idea de la intervención educativa integral que tiene Peñascal nos hace que no podamos pensar de otra forma, que sea con el trabajo en red, con el trabajo de la hipótesis compartida que hablaba Iñaki, con el trabajo de estar con otros profesionales, de construir el caso, ¿no? Al final de lo que nos comentaba en su momento José Ramón, y de alguna forma desde esa partida buscar también la otra parte que encontrábamos, ¿no? Que es la perspectiva global. No podemos entender a nuestros alumnos y nuestras alumnas que no sea de otra forma que no sea una perspectiva global. De qué forma si no vamos a entender muchísimos comportamientos, de qué forma si no vamos a ver cómo podemos trabajar, cómo si no es desde la comprensión sistémica de todo esto tomamos las decisiones, ¿no? Al final las decisiones las podemos tomar consensuadas o las podemos tomar porque en ese momento nos parece lo más adecuado, pero de alguna forma estamos poniendo parches a una intervención que muchas veces, como comentábamos, se pospone, se dilata en el tiempo, cosas que deberían de asumirse, ¿no? y de cogerse antes, ya sea por un hecho concreto, incluso estoy refiriendo a cosas de justicia o como decir otra cosa, sino que al final de alguna forma tenemos que tratar de atraparlo antes, ¿no? La confluencia en el trabajo en red al final es muy clara, ¿no? Dentro de todo ese tipo de cosas no podemos fijarnos solamente en los aspectos académicos, en los aspectos curriculares,
porque no podemos hacer nada si lo hacemos solamente así, ¿no? De alguna forma son importantes, son muy importantes, y la formación en sí misma tiene un gran valor, y para nuestros alumnos de los que nos estamos refiriendo, pues más todavía, ¿no? Porque no tienen esa oportunidad que pueden tener otros de seguir estando de una forma sin estar formándose, sin aprender, ¿no? Es la imagen que vemos de nuestros chavales, que yo recuerdo desde los inicios, cuando entré en iniciación profesional, el tema de, por favor, no me dejes leyendo un libro. O sea, hazme lo que quieras, pégame si quieres, pero no me tengas en una mesa leyendo un libro, ¿no? De alguna forma no podemos solamente evitar el pensar que, como ese chaval no es capaz de estar ahí sentado leyendo ese libro, no podemos hacer nada con él, ¿no? Sino que tenemos que tenemos que recogerlo de alguna forma y trabajar con él. ¿De dónde surge también todo esto? Pues está muy claro, ¿no? Al final, el paradigma de trabajo en red para la interacción comunitaria, para la educación, para el trabajo social, para la salud, para el trabajo con salud mental, y por eso al final es la necesidad que vemos, ¿no? No es que sea una apuesta loca, una apuesta de vamos a poner otro profesional, o vamos a darle más importancia a esto del trabajo en red porque está de moda, o vamos a hacer cualquier cosa de esas, sino que realmente de alguna forma es un convencimiento de que de otra forma no se puede realizar de forma adecuada. También de la naturaleza de los propios programas con los que trabajamos, ¿no? De alguna forma, los programas que estamos trabajando pueden partir del hecho de ser ya subvencionados por la acción social, por empleo, por juventud, y esa misma red nos da también el acceso a saber que tenemos que hacerlo de esa forma, ¿no? El perfil de los alumnos y alumnas que tenemos, no hay cosa más clara que muchas veces ver los tipos de motivos que llevan a nuestros chavales a poder estar dentro de nuestros programas, ¿no? Ellos mismos el otro día en clase comentábamos, y algunos de los chavales no sabía explicar muy bien por qué estaba en complementario. Muchos decían, pues porque la liábamos en el colegio, porque yo pegaba a no sé quién, porque, bueno, conmigo no sabían nada que hacer. Bueno, yo es que tampoco, la verdad es que no sé, porque allí estaba mejor, porque podía hacer lo que me daba la gana. Entonces, luego de ahí dentro de la fantasía y las propias motivaciones que ellos mismos valoraban, se encontraban perdidos en esa parte de decir, no sé muy bien, ¿no? Aquí mejor, allí no tenían claro eso, ¿no? De alguna forma recoger, como se les recoge en la propia escuela, ¿no? Con muchos ellos, y cómo se va trabajando con ellos dentro de la educación secundaria, en este caso, infantil antes, ¿no? Los motivos por los que vienen estos chavales son esos, pero los motivos que están de alguna forma rondando toda esa situación personal de estos alumnos y alumnas, al final pues son múltiples, ¿no? No vamos a entrar en cuáles son más importantes, cuáles tienen más peso, pero muchas veces, en la gran mayoría, sí que suelen confluir, ¿no? Pues motivos escolares, de absentismo principalmente, de falta de interés, de falta de capacidades, entre comillas, ¿no? De alguna forma. Motivos sociales, los motivos sociales que nosotros encontramos, que vemos muy claros en este tipo de cosas, normalmente es el tema de lo que hablábamos, de la infancia con especial riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Es que nos encontramos situaciones y momentos en los que no sabemos de dónde vienen, qué están trabajando estos chavales, qué tiempo libre tienen, qué situación tienen, y confluimos con los motivos familiares. La desestructuración de la familia, las dinámicas familiares no ya positivas, sino que muy negativas, ¿no? La propia experiencia, la propia biografía familiar y todo ese tipo de cosas. Motivos de salud principalmente, ya pueden ser enfermedades, ya pueden ser principalmente, y en un caso muy extremo, también todo el trabajo que tenemos que hacer con el tema de salud mental. Me refiero a extremo no porque no sea algo general, sino porque hay realmente casos que sí tienen que ser asumidos de una forma, pues eso, muy rápida, que requiere una intervención muy intensa y que sea rápida, ¿no? Estamos trabajando en este caso de los programas complementarios con alumnos, como decíamos, ¿no? Entre 14 a 16 años, 13 también, entonces de alguna forma exige, ¿no? Mucho más de nosotros también. Motivos judiciales, etcétera. Económicos, pues no hay que ser muy... No hay que tener mucha visión para poder ver que estos chavales muchas veces tienen problemas económicos, pero problemas ya de cronificación, de paro, de rentas de garantía de ingresos, que muchos no han conocido otra cosa. No han conocido otra cosa en la familia. Entonces, de alguna forma aquí estamos tratando de recogerlos y dar otra visión de esa parte. De dónde venimos está claro, ¿no? Pero
¿por qué vamos a empezar en el Centro Educativo Bolueta? ¿Por qué hemos empezado a esto? ¿No? Y remarco lo de por qué empezar, ¿no? Vamos a empezar, esto es una cosa que echa a andar, que está en construcción, que de alguna forma estamos valorando qué es lo que se puede hacer, qué aporta, qué nos aporta a nosotros, qué aporta a los procesos, al centro, a los alumnos, a las familias y de alguna forma qué objetivo tenemos con todo esto. Nos comentaba Manu antes, ¿no? Partimos del consorcio de educación compensatoria. En los programas complementarios ya entran ahí diferentes servicios, diferentes entidades que nos están dando ya la posibilidad de tener claro que el trabajo en red ya está hecho, ¿no? Que ya está hecho, que tenemos una base muy fácil para poder empezar. Entramos aquí un montón de cosas. El programa Lideratus, del que hablaba también Manu Iñaki, la parte de salud, la pata de salud mental. Es muy claro que de alguna forma es un centro perfecto para poder estar elaborando ese tipo de trabajo. La infancia de especial vulnerabilidad. Nos encontramos con los sujetos perfectos que tienen esa necesidad y que nosotros podemos ofrecérsela. La multitud de agentes implicados en su proceso socioeducativo también, ¿no? Al final aquí estamos un montón de gente de los tres ámbitos y cuando recogíamos las peticiones para poder apuntarse a la jornada, la verdad es que nos ilusionaba cada vez más este encuentro, ¿no? Porque estaba pensado como un encuentro, algo más pequeño, pero de alguna forma el saber que estaba tan representado en el ámbito de la educación, el ámbito del trabajo social, la intervención socioeducativa de los EISES y el ámbito de salud mental, pues la verdad es que era una suerte y la verdad era algo muy importante. Aquí sí que, con el permiso de José Ramón, sí que veíamos que el proyecto y el inicio de todo esto sí que parte de muchas de sus enseñanzas, ¿no? De sus publicaciones y la experiencia que él está dejando clara. Él ya lo ha explicado, ¿vale? Yo no voy a entrar mucho más en esto porque está claro y yo creo que a todos nos ha convencido, ¿no? Que al final es la opción. Pero sí que es importante saber eso, que nosotros sí que queremos participar y fomentar esa cultura de trabajo en red. Ver de qué manera nosotros podemos participar y organizar esa conversación de la que él hablaba, ¿no? Que esa conversación sea un cara a cara constante, no solamente que nos pongamos caras de vez en cuando o sepas que la persona con la que he hablado tanto de tantos casos o que he podido tener un informe o lo que sea, sino que realmente nos volvamos a ver, ¿no? Ilusiona poder encontrarte en diferentes sitios, pero de alguna forma el poder hacer eso, ¿no? Y que sea algo constante, que lo podamos ir haciendo. Que esté centrada en el caso también, ¿no? Al final, que es lo que hablábamos de la construcción del caso y que nos comentaba José Ramón, sí que está claro, ¿no? Muchas veces sí que tenemos tendencia a este es mi alumno, este es mi caso, este es mi paciente, ¿no? Dependiendo de la forma en la que yo me pueda dirigir a él, pero lo hacemos mío cuando realmente luego no vamos a poder dar solución únicamente nosotros, ¿no? De alguna forma tiene que ser en ese trabajo común y en esa participación. Aquí también sí que he vuelto a coger esa parte y me parecía muy interesante también la forma de expresarlo, ¿no? Es una foto real de la NASA, de los años 50-60, cuando evidentemente no estaba este tipo de que hablábamos de conversación online, que nos referíamos, sino que realmente estaban ahí en su parcela, haciendo los cálculos, haciendo todo ese tipo de cosas, participando de esa dinámica. En este caso parece que no están poniéndose mucho el cara a cara, porque cada uno está en su parcela, pero de alguna forma era necesario que estuviesen presentes, ¿no? Que ahora mismo sí que es verdad, y en los casos con los que hemos ido trabajando lo vemos que es muy fácil y facilita muchísimo el correo electrónico, por ejemplo, ¿vale? Porque nosotros estamos con horarios distintos, en clase, en la consulta, haciendo un montón de cosas diferentes y de alguna forma para quedar, pero que sea eso, ¿no? Esa facilidad, pero que no evite que de alguna forma nos podamos poner cara y podamos estar, ¿no? La apuesta de Peñascal, en este caso, en el Centro Educativo Bolueta, y para que sea para todo Peñascal, es clara de que queremos participar. Ponemos una figura en valor y ponemos una figura a disposición para poder, lo que comentábamos antes, de organizar, de poner ese momento, de recoger, de poder fomentar. No sé si la idea era presionar, pero sí de alguna forma de pinchar un poquito y de facilitar, ¿no? De alguna forma queremos participar en esa dinámica. La podemos organizar, podemos participar, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Concretando, con algunos de los que estamos aquí ya hemos estado, ¿no? Ya hemos estado y hemos acudido a vuestros lugares de trabajo, ya sea el EISE, la base, Centro de Salud Mental,
en algunos sitios hemos estado y queremos estar en muchos más, y esperamos que con este encuentro podamos hacerlo, ¿no? Podamos quedar y podemos estar un momento, participar de vuestro trabajo y que también vengáis a nuestro centro, ¿no? Pero sí que en esas pequeñas presentaciones dábamos 6 pequeñas aportaciones que se nos ocurrían de forma consensuada, ¿no? En un principio, en las conversaciones que hemos ido teniendo, en particular a mí, por mi experiencia personal y por mi valoración de cómo se puede hacer, pues eso, en el tema de la intervención socioeducativa, en el tema educativo, digamos, más reglado, o en el caso de la iniciación profesional, qué cositas puede aportar y podemos realizar, ¿no? Está muy claro, el seguimiento y acompañamiento de menores después de cumplir los 18 años. Una cosa que la gente que trabajáis en los EISES, en los servicios sociales de base y también en educación, por el tema de la educación secundaria, está muy claro que realmente de alguna forma se nos van. Tenemos chavales de 16 años, de 17 años, que no sabemos exactamente muy bien qué hacer porque tenemos muy poquito tiempo, porque nos parece que los tenemos enganchados hasta ese tiempo, pero después ya es más difícil. Aunque ahora ya, y evidentemente es una cuestión que siempre se valora y se va demandando, eso puede hacer de alguna forma que se elaboren mecanismos, ¿no? Como yo creo que se están elaborando directamente ahora, pero que nosotros en nuestro caso lo tenemos muy fácil porque sí que empezamos ese itinerario formativo con 13-14 años y de alguna forma de ahí pasamos, muchas veces la mayoría de nuestros chavales, casi el 60% actualmente, están pasando a programas con nosotros, lo que van a ser la formación profesional básica, antiguamente iniciación profesional y todo ese tipo de programas. Pero no solo ahí, sino que muchos luego pasan a grado medio, o tenemos programas para la formación para el empleo, o orientación laboral. Todo ese tipo de itinerarios hace que sean itinerarios muy largos, muy intensos y que al final fomentan referencia, ¿no? Como cualquier otro servicio, y profesionales que muchas veces se van volcando con esas personas. La figura del educador social de Peñascal. En este caso, sí que cuando lo compartíamos con vosotros era una cosa que lo valoráis muy positivamente, tener una persona de referencia. El educador social, de alguna forma, en nuestro concepto, viene a facilitar el trabajo del resto de profesionales y a facilitar el trabajo dentro de la escuela, a facilitar el trabajo al final a ese propio alumno o alumna o a esa familia que de alguna forma puede tener un mejor seguimiento. No trata de sustituir, evidentemente, ni a un tutor, ni a un orientador, ni a un profesor, ni a ningún otro profesional, ya sea dentro de la escuela o de fuera. De alguna forma, si el mecanismo, y como ha pasado con muchísimos casos, ya está establecido, no tiene que aparecer el educador en todos los casos, ¿no? Pero sí, de alguna forma, puede estar ahí y va a fomentar eso. La mejora de la comunicación, la coordinación y procesos de derivación. Al final es ese, ¿no? Esa hipótesis compartida, esa construcción del caso, le podemos llamar de muchísimas formas, pero de alguna manera lo que trata siempre es de mejorar ese tipo de cosas, evitar el efecto mareo. El efecto mareo ya no solo de las familias o de los alumnos, sino de los propios procesos y los profesionales, que también lo sufrimos, ¿no? De alguna forma. El seguimiento y apoyo y refuerzo de intervenciones. Vale, en este caso sí que tenemos cosas muy concretas, ¿no? Todos tenemos casos con los que nos podemos pensar que estamos cronificando una intervención, casos con los que no sabemos qué perspectiva tomar, que llevamos muchísimo tiempo trabajando con esa familia y de alguna forma otra perspectiva que me pueda apoyar en la forma de poder distanciar tutorías, de poder hacer otro tipo de cosas y que siempre voy a estar al día de lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces eso, el apoyo y la colaboración con el equipo de caso. Esto es un poco de formación profesional, ¿no? Como educador social, de alguna manera, el trabajar en eso y en apoyar para toda esa gestión de la información y de poder dar todo ese valor cuanto antes, de la forma más rápida y mejorar ese proceso. Pero tanto como es el equipo del caso en una cosa concreta de servicios sociales, es un caso que tenemos en educación, es un caso que tenemos en salud mental o en cualquier otra parte. El aprovechar los recursos y potencial de Peñascal. No ya solo los recursos, digamos, físicos, ¿no? Porque muchas veces el tema de la escuela abierta puede fomentar el que los profesionales puedan acercarse a ver a sus propios alumnos. Ya lo hacen muchas veces, ¿no? Lo hacen educadores, lo hacen orientadores, lo hacen incluso en visitas por psiquiatras, psicólogos, etcétera, y de justicia juvenil también. De alguna forma ver in situ, ¿no? Eso, y poder abrir la puerta a todo ese tipo de cosas, sino que también el potencial humano y de recursos al final profesionales que tiene Peñascal, ¿no? En poner en valor a su profesorado, a sus tutores, a sus orientadores, que de alguna forma son los que posibilitan
que muchos chavales vayan siguiendo adelante. Sí que quería recoger con esto que es un documento muy abierto, y son cosas que nos han podido ir ocurriendo, pero que precisamente la idea es que se puedan compartir y que se puedan aumentar, ¿vale? Y que es totalmente abierto, ya no solamente en estas cosas, sino en el resto de cosas. Acciones que hemos realizado. Principalmente me gustaría remarcar el tema de la observación. Hemos entrado con una propuesta en un centro educativo que conocemos y que yo conozco, Peñascal Cooperativa, pero que de alguna forma para mí también es nuevo, ¿no? Porque es un programa de educación complementaria. Yo he estado en otro ámbito que al final son los programas de cualificación profesional inicial, pero de alguna forma no es lo mismo, ¿no? Y al final los profesores y el equipo que está aquí, que posibilita todo eso, al final son los que de mejor manera te pueden explicar ese aspecto. Yo no puedo ir diciendo todo lo que yo sé de intervención educativa, de intervención socioeducativa, en un sitio en el que no conozco, todavía no me muevo, ¿no? Con un montón de parámetros y un montón de comportamientos y dinámicas que de alguna forma hay que trabajar, ¿no? Entonces esa fase de observación y de ver cómo se trabaja, de ver cmo se hace, y ya por el carácter personal, ¿no? De poder ser más discreto y no entrar a exigir cosas, ¿no? Primero vamos a ir a aportar. Luego ya vendrá el tiempo de poder plantear, hacer planteamientos nuevos y poder exigir ciertas cositas, ¿no? Intervenciones coordinadas y directas. Hemos hecho intervenciones mucho más intensas de lo que yo esperaba en un primer momento. Sí que eso sí que tengo que reconocer, ¿no? Como experiencia personal, me parece que los problemas que yo le veía o los riesgos que yo le veía a esta experiencia realmente se han difuminado muy rápido en las primeras reuniones que hemos tenido. Con el servicio, principalmente se me ocurre un caso con el servicio de infancia, ¿vale? Y con el EPAF. Realmente ha sido muy interesante, ha sido muy gratificante profesionalmente el poder trabajar y el poder ver que aunque sean instituciones forales, de alguna forma aceptan que puedas trabajar con ellos y de forma directa, incluso entrando al domicilio familiar de un trabajo que estaba haciendo con un menor, ¿no? O sea, al final así ha posibilitado muchísimo y hay que agradecer en este caso a la coordinadora del caso y a las instituciones y a la educadora de acogimiento familiar el que se ha podido posibilitar todo eso. Pero como eso, en muchos más ACES, con relación mucho más directa y con cosas pues, tan claras como derivaciones consensuadas, ¿no? No solamente yo hago un informe y te llamo cuál es la trabajadora social, sino poder participar de eso, y se me ocurre esta misma semana en los que quedaba con una educadora para poder ir allí, ¿no? Para poder ir a la ISE y poder valorar con ella qué poder hacer. No solamente que ellos vengan aquí, sino que nosotros podamos valorar allí también, ¿no? Pues eso, cómo pasar los instrumentos de valoración que tenemos de los casos o los informes que se pueden hacer. Apoyo y propuestas, y algo que sí que me parece muy interesante, el tema de la gestión de la información. Yo creo que es algo básico y es un valor que tenemos como profesionales y que de alguna forma tenemos que saber utilizar, ¿no? La información que muchas veces tenemos de cada uno de los alumnos, de las alumnas, de las familias, es información que no es nuestra, ¿no? Sino que es de esa familia que ha confiado en nosotros o de alguna forma nos ha llegado a nosotros. Pero es muy importante que lo primero y evidentemente es el tema de la confidencialidad de los datos y de esa propia familia, y de saber que yo puedo confiar en ese otro profesional y de que de alguna forma esa información yo voy a saber utilizarla. Yo no voy a dar más información de la que puede gestionar, pues se me ocurre antes hablábamos de diferentes profesionales, ¿no? Pero igual hay ciertos profesionales pues que no van a poder gestionar esa información porque no es su labor o porque no quieren realmente intrometerse en esa situación. Pero esa información, cuanto más rápida sea, cuanto más completa, al final es un valor muy importante, ¿no? Y esto lo hemos solucionado y lo hemos visto muy claro, no ya solo con los profesionales que nos están hablando, sino con los administrativos, ¿no? Que al final que nos dicen, oye, pues este caso ¿de quién es? Este caso yo te lo puedo decir en un día, los chavales que tenéis en complementario os puedo decir en un día que él es la trabajadora social, que si tiene una intervención socioeducativa o no. Y al final a nosotros nos soluciona mucho. Y al revés, estoy seguro de que también, ¿vale? Acciones realizadas con un montón de entidades. Hemos puesto aquí unas pocas, que herramientas son las con las que hemos trabajado, ¿no? Pues con los diferentes EISES que hemos ido trabajando, el Centro de Salud Mental, la Diputación, etcétera, y que esto queremos que se siga ampliando, ¿no? Y que de alguna forma podamos ir trabajando con situaciones. Vale, sí me quería detener un poquito en la figura del educador social. Un poquito. En la figura del educador social en la escuela, ¿no? De alguna forma el educador social en la escuela, en nuestro caso, al ser centros formativos, que somos un centro que de alguna forma no somos de zona, sino que todos los alumnos que nos vienen
pueden ser de diferentes localidades, diferentes institutos, etcétera, la labor del orientador es importantísima, de los orientadores, ¿no? En nuestro caso es algo básico que nos puede ir demandando todo eso, pero de alguna forma la escuela también, con el educador social, sale de fuera también a presentar estos casos, a llevar información, etcétera. El equipo educativo, que al final pues sí que es importante ver la diversidad que está teniendo, ¿no? Profesional de intervención social educativa, facilitador de procesos, eso sí que es muy importante, ¿no? Que facilita procesos, puede hacer entender a un equipo educativo cuáles son los procesos que lleva, por ejemplo, el servicio social de base, o lleva, por ejemplo, el trabajador social o el educador social, ¿no? Pues ya no solamente los procesos, las estrategias, el tipo de plazos que tiene, etcétera, porque muchas veces desde un punto de vista vemos muy claro lo que tiene que hacer la otra persona, pero no entendemos el trabajo del otro, ¿no? Es una figura en construcción, que en nuestro caso es así, que en otros casos puede ser, que en toda la escuela puede ser de otra forma. Los educadores sociales entran en las escuelas y de alguna forma están recogiendo todo ese valor, haciendo grupales, haciendo prevención, haciendo trabajo comunitario. Puede ser un modelo, pero en nuestro caso, teniendo esta especificidad, pues es importante siempre en coordinación con ellos, ¿no? Muchísimas aprendizajes y reflexiones que se nos ocurrían con esto, ¿no? El equipo educativo de Bolueta, que es favorecedor de cambios, de alguna forma, que está presente aquí y que al final es la razón de ser muchas veces de esta parte de trabajo, ya no solamente con los programas Lideratus, de introducir un terapeuta, sino que también el introducir en este caso otra figura nueva, y que no partimos de cero. Ya se hace esa intervención social, ya se hacía y se hacía muy bien, pero vamos a profesionalizarla y tratar de ver qué podemos aportar, ¿no? Y para finalizar, una pequeña viñeta que en este caso a mí sí que me toca y sí que me ha recordado muchas cosas, porque yo recuerdo que hace muchos años, yo todavía ni siquiera yo creo que había acabado la universidad, hablando con Igor, en este caso, sí que me la enseñó y ya hablábamos de este tema, ¿no? No se puede entender la intervención, o sea, la educación sin una intervención social, y no se puede entender la intervención social sin una intervención educativa, ¿no? Y de alguna forma no se puede entender nada de esto sin que podamos hacer y trabajar el tema de salud y el tema de salud mental. No se puede de alguna forma evitar todo este tipo de cosas a la hora de trabajar con estas familias, estos alumnos, ¿no? Y para finalizar sí que agradecer sobre todo al equipo, ¿no? Al equipo del Centro Educativo Bolueta, pues estos meses que vamos trabajando con este tipo de cosas, que al final con su profesionalidad, con su saber, pues va trabajando y que a mí me va enseñando, ¿no? De alguna forma de lo que yo puedo ir dando de ese tipo de cosas. Y a todos vosotros por participar de este encuentro.